Mi esposa me pidió bailar con su amante en la fiesta de parejas, y no lo dudé. La miré a los ojos y le dije con voz tranquila pero firme, puedes, pero ven sola a casa. Se quedó paralizada. Ni las sonrisas a su alrededor ni la elegante música que llenaba la sala pudieron disimular el peso del silencio que se instaló entre nosotros. Pensó que iba a explotar, que armaría un escándalo, que rogaría o discutiría, pero lo que recibió fue la peor respuesta, el final. Simple, brusco, irreversible. Cuando me levanté de la mesa, mi dignidad se fue conmigo. No necesité gritar, no necesité rogar. Bailó con él, pero bailó con manos temblorosas, la mirada perdida, mientras yo me alejaba de lo que una vez juramos proteger juntos. Y ahí terminó nuestra historia, al menos la que ella conocía. En los días siguientes, esperó mi ira. Esperó el escándalo, la pelea, los mensajes largos, el llanto, la insistencia. No recibió nada de eso. En cambio, lo que vio fue el silencio más desgarrador de su vida. Se quedó mirando su teléfono como si le faltara el aire. Pero solo encontró el eco de la ausencia que ella misma eligió. Descubrió a las malas que su amante no quería compromiso, que sus sonrisas morían en la superficialidad, que la calidez de una caricia fugaz nunca compensaría la pérdida de un verdadero hogar. Y entonces, el arrepentimiento comenzó a cavar un vacío en su interior que ningún abrazo podría llenar. Durante años, fui el suelo que ella pisaba sin miedo. Su red de seguridad. Su hombro en el que apoyarse al final de cada día difícil. Fui la certeza que llevaba, incluso en sus días más oscuros. Hasta el día en que eligió el falso brillo de una nueva apariencia, la adrenalina momentánea de un intercambio prohibido, el ego alimentado por un deseo insondable. ¿Y yo? Me quedé con las cenizas de lo que era, y con la obligación de reconstruir cada parte de lo que ella demolió sin dudarlo. Pensó que tendría tiempo. Que traiciones como esta se curan con arrepentimiento. Que el tiempo la perdonaría y que el amor que sentía por ella sería más fuerte que cualquier dolor. Pero no entendía que la traición no solo destruye la confianza, sino que mata lentamente el amor. Y cuando finalmente me tendió la mano, solo encontró aire. Me había ido hacía tiempo, aunque mi cuerpo seguía en la misma ciudad. ¿Mi corazón? Ya estaba en otro lugar. Alguien más. Pero lo más cruel no fue la traición en sí. Fue la forma en que ella creía tener el control. Como bailó con él esa noche, segura de que tendría mi devoción para siempre. Como me miró antes de ponerse de pie, poniendo a prueba los límites, como quien desafía al amor a resistir el dolor. Y descubrió demasiado tarde que mi amor lo resistía todo, menos al desprecio. Después de esa noche, aprendió lo que es el verdadero arrepentimiento. No el que desaparece con una conversación o una disculpa. Sino el arrepentimiento que vive en lo más profundo del estómago, que consume noches de sueño, que convierte tu almohada en un tribunal. Recordó mis gestos. La forma en que le tomaba la mano en el cine. El café que dejaba listo antes de irme. Mi aroma en las sábanas. Y cuando intentó recrearlo con alguien más, todo era plástico. Vacío. Temporal. Cambió una historia por una trama desechable. Y solo cuando se encontró sola, con un cuerpo a su lado pero sin un alma cerca, comprendió que había perdido mucho más que un matrimonio. Había perdido a un hombre que la amaba por completo. Pero no me quedé abajo. Recogí los pedazos de lo que quedaba de mí y fui en busca de algo que ella ya no podía darme, paz. Encontré unos ojos que me miraban sin miedo. Una sonrisa que no ocultaba sus intenciones. Una presencia que me llenaba sin exigir explicaciones. Era diferente. Era luz. Y, sobre todo, era verdad. Volví a aprender a amar sin sospechas. Y por primera vez en mucho tiempo, no tuve que luchar para ser una prioridad. Lo era. Cuando me contactó, y sí, lo hizo, pensé que sentiría rabia. O quizás placer por su dolor. Pero solo sentí paz. Con los ojos rojos, la voz temblorosa, dijo que se arrepentía, que me amaba, que me extrañaba. ¿Y yo? Le dije que la perdonaba. No para volver, sino para seguir adelante con calma. Porque el perdón no es una llave que vuelve a abrir puertas, es un final cortés.
Le ofrecí lo que quedaba de nosotras, el recuerdo. Y le dejé claro que el amor, cuando muere así, no regresa. Ella se quedó con la ausencia que causó. Y yo, con la paz que reconstruí. Pero lo que nunca imaginó, lo que nunca previó, fue el momento en que el vacío se convirtió en desesperación. Cuando él intentó reconectar, se dio cuenta de que yo ya estaba fuera de su alcance. Intentó revivir las sonrisas, los lugares, las canciones, pero todo había cambiado de significado. Esa casa, una vez llena de vida, ahora era solo un eco. ¿Su amante? Había desaparecido tan rápido como había llegado. Y allí, entre las paredes de lo que quedaba, ella comenzó a comprender el valor de las cosas que nunca regresan. De las decisiones que nunca tienen una segunda oportunidad. Pensó que podría experimentar algo nuevo. Pero solo encontró un amargo reflejo de sí misma. Porque cuando eliges el vacío, con eso vives. La fiesta terminó, el baile terminó, y al final, solo quedó la música sin tocar para nadie. Pero, ¿qué le pasó después? ¿Cómo aprende alguien a vivir con la ausencia de todo lo que destruyó con sus propias manos? ¿Y cuánto cuesta una mala decisión, cuando el amor perdido es precisamente el que buscará para siempre? Bienvenidos al canal. Aquí, no romantizamos y nunca apoyamos ningún tipo de traición, las historias que escucharás son ficticio pero los sentimientos, el dolor y las consecuencias están inspirados en la vida real. Nuestro propósito es claro, mostrar cómo la traición destruye, corroe y cambia los destinos para siempre. Prepárate ahora para una historia impactante, intenso e inolvidable. Presiona play, y siente lo que significa de primera mano perderlo todo por una mala elección. Ella se llamaba Elena, el Daniel. Una pareja que, a primera vista, parecía haber sido pacientemente forjada por la vida. Se conocieron una tarde cualquiera, pero la forma en que sus miradas se cruzaron por primera vez hizo que pareciera que el mundo a su alrededor se ralentizaba solo para permitir que ese momento durara más. Elena, con su postura tranquila, su sonrisa contenida y su dulce manera de escuchar incluso en silencio, era el tipo de mujer que llamaba la atención no solo por su evidente belleza, sino por la paz que transmitía su mirada. Daniel era el equilibrio entre la razón y la sensibilidad. Tenía una presencia firme, pero un corazón que latía con intensidad por todo lo que formaba parte de su vida, y Elena, desde el principio, se convirtió en el centro de ese universo. Se conocieron a través de amigos en común, en una pequeña celebración de fin de semana, de esas que nadie planea, pero que inexplicablemente quedan grabadas en la memoria. No hubo promesas en ese primer encuentro, ni frases ensayadas, ni gestos exagerados. Solo una conversación que duró horas, risas espontáneas, un café compartido al final de la noche y un mensaje al día siguiente que decía, quiero volver a verte. Y así empezó todo. Con naturalidad, con sinceridad, con una ligereza que solo los comienzos más sinceros pueden ofrecer. Su relación creció lenta y pausadamente, con raíces en conversaciones profundas, miradas fijas y silencios reconfortantes. Había una complicidad poco común, un deseo de estar juntos que no necesitaba justificación. Cuando Daniel miraba a Elena, veía un futuro. No un futuro grandioso ni ostentoso, sino uno de esos sencillos y genuinos, desayunos juntos, paseos de la mano y un hogar donde ambos pudieran ser ellos mismos, sin máscaras. Elena, a su vez, veía a Daniel como un refugio. Era el tipo de hombre que, incluso en silencio, irradiaba seguridad. Nunca necesitaba alzar la voz para ser respetado, nunca necesitaba demostrar nada a nadie. La forma en que trataba a los demás, la forma en que la miraba, la forma en que escuchaba atentamente cada detalle de su día, demostraba que era diferente. Vivían en un barrio tranquilo, donde las mañanas se llenaban con el sonido de los niños camino a la escuela y el aroma a pan recién hecho que llegaba de las panaderías. Su hogar era sencillo pero vibrante. Había fotos en las paredes, libros compartidos y pequeños detalles que contaban la historia de la pareja, una manta sobre el sofá que a Elena le encantaba usar en los días fríos, una planta en el porche que Daniel regaba con devoción cada mañana, la colección de tazas que compraban en cada viaje que hacían juntos, aunque solo fuera una escapada de fin de semana a un pueblo cercano. Con el paso de los años, la vida se tranquilizó. Surgieron responsabilidades, facturas y decisiones difíciles. Pero incluso en los momentos más tensos, reinaba el respeto.
Daniel siempre se esforzaba por tener los domingos para sí mismo, sin celulares ni distracciones. Preparaba café mientras Elena leía en el sofá, y luego se sentaban en el porche a hablar de todo y de nada. Hablaban de la vida, de planes, de películas, de recuerdos de la infancia. Era en esos momentos cuando Elena sentía con más fuerza que había tomado la decisión correcta. Y Daniel, aunque no siempre lo decía con palabras, demostraba con gestos que amaba cada detalle de su rutina con ella. Sus amigos los veían como una pareja modelo. No por su ideal de perfección, sino por cómo superaban juntos los altibajos. Sabían reírse el uno del otro, disculparse cuando era necesario y llegar a acuerdos sin perder su esencia. Distaban de ser perfectos, pero su imperfección parecía haber encontrado un equilibrio excepcional. Elena trabajaba en educación infantil y trajo a casa la dulzura y la paciencia que desarrolló con los niños. Tenía una fuerte conexión emocional con lo que hacía, y Daniel admiraba eso de ella. A veces decía que iluminaba la habitación cuando hablaba de su trabajo y sonreía como si recibiera un cumplido significativo. Daniel, por otro lado, trabajaba en diseño, y aunque pasaba gran parte de su tiempo inmerso en proyectos y plazos, siempre tenía tiempo para Elena. Se esforzaba por estar presente, incluso en los días más agotadores. Cuando sabía que llegaría tarde, dejaba notas cariñosas esparcidas por la casa o una comida caliente esperando en la estufa. Ella, a su vez, sabía exactamente el tipo de música que le gustaba para relajarse después de un día duro, y a veces lo esperaba con la canción perfecta sonando en el tocadiscos mientras se preparaba una copa de vino. Pero como cualquier pareja que lleva años junta, también hubo silencios más largos, días de irritación injustificada, pequeñas acusaciones que se acumulaban bajo la alfombra. No discutían a menudo, pero cuando lo hacían, les costaba reconectar. Daniel era más introspectivo y prefería reflexionar en silencio. Elena, aunque comunicativa, a veces también se retraía, esperando a que él tomara la iniciativa y rompiera el hielo. Aún así, sabían cómo reconciliarse. Sabían perdonarse, y quizás por eso su relación duró tanto. Los aniversarios siempre tenían un significado especial. Cada aniversario de boda se celebraba con una cena especial o un viaje sencillo pero significativo. Guardaban una caja llena de cartas antiguas, notas escritas a mano, entradas de cine y billetes de avión. Elena, en particular, atesoraba estos recuerdos tangibles. Y Daniel, a pesar de su objetividad, los atesoraba todos. Ambos sabían que el amor también vive en los detalles. Durante el tiempo que pasaron juntos, también forjaron vínculos con sus respectivas familias. Los padres de Elena trataban a Daniel como a un hijo, y sus hermanos la consideraban una hermana pequeña. En las comidas dominicales y las fiestas navideñas, siempre estaban juntos, como una extensión natural el uno del otro. Y eso era algo que los fortalecía. El sentido de pertenencia. La idea de que, incluso en tiempos difíciles, tenían una base sólida en la que apoyarse. En los últimos meses, empezaron a surgir algunos cambios, pero nada fuera de lo común. Daniel se había dedicado a un proyecto importante, lo que lo hacía estar un poco más ausente entre semana. Elena, por su parte, empezó a participar en actividades sociales con más frecuencia, a involucrarse en proyectos escolares y a salir con sus compañeros después del trabajo. Pero ambos seguían encontrando tiempo para estar juntos, aunque con menos intensidad. Cuando lograban sentarse a la mesa, las conversaciones seguían fluyendo, aunque a veces uno de los dos parecía un poco cansado. Era como si la vida simplemente estuviera ajustando sus rutinas, adaptando la relación a la nueva etapa. Algunas noches, Daniel se despertaba y extrañaba a Elena a su lado en la cama. Ella decía que había ido a leer a la sala o que tenía insomnio. Él la creía. No había razón para no hacerlo. Habían construido algo basado en la confianza, y Daniel no era de los que sospechan sin razón. Prefería el beneficio de la duda. Y Elena, con su expresión serena y sus respuestas coherentes, no dejaba lugar a sospechas. Todavía lo besaba antes de irse, todavía lo abrazaba al volver a verlo, todavía le decía que lo amaba. Y Daniel todavía la amaba, todavía lo sentía, todavía creía. Sus amigos más cercanos seguían viéndolos como la pareja estable que siempre habían sido. Y, de hecho, ambos aún transmitían esa imagen de armonía, de profunda conexión, de dos que se entendían con una mirada.
Era difícil imaginar que algo pudiera quebrantar eso. Era difícil creer que un amor construido con tanto cariño pudiera desgastarse o dejarse de lado. Después de todo, todo parecía seguir en su lugar. Las fotos en las paredes, los gestos cotidianos, los planes de futuro. Pero lo que parece no siempre es lo que es. Y detrás de las sonrisas intercambiadas en público, de los votos susurrados en la oscuridad y de las manos entrelazadas en presencia de otros, una grieta invisible comenzó a aparecer lentamente. Una grieta pequeña y silenciosa, imperceptible para el ojo distraído, pero que con el tiempo se volvería lo suficientemente grande como para tragarse todo lo que habían construido. En las últimas semanas, algo había empezado a cambiar silenciosamente en la rutina de Elena y Daniel. Era difícil señalar el momento exacto en que todo empezó a escapársele entre los dedos, como arena que se mueve lentamente hasta desaparecer desapercibida. Había, sí, afecto en los gestos, pero el tiempo que una vez había sido sagrado ahora estaba dividido por distracciones cada vez más frecuentes. Las conversaciones en la mesa se hicieron más cortas, las caricias más rápidas y las sonrisas, estas empezaron a tener algo extraño, casi como una máscara de normalidad que ambos luchaban por mantener. Daniel seguía con su mirada atenta, pero ahora había una pregunta silenciosa en sus ojos, una duda que se posaba como una sombra en los rincones de la casa. Elena, por su parte, estaba más ausente, pero presente. Su cuerpo caminaba junto a Daniel, pero sus pensamientos siempre parecían estar en otra parte, como si viviera en dos mundos paralelos, uno junto a su marido y otro que él aún no reconocía. Empezó a salir con más frecuencia, afirmando encontrarse con compañeros de la escuela donde trabajaba, reuniones fuera del horario habitual, almuerzos prolongados. No había mentira en sus palabras, pero sí una ausencia en su mirada. Y Daniel, aunque intentó ignorarlo, lo notó. Empezó a fijarse en sus horarios, en cómo se vestía para las salidas, en su atención al detalle, en sus diferentes perfumes. A veces tardaba más de lo habitual en responder a los mensajes. Cuando regresaba, hablaba alegremente, pero su entusiasmo sonaba artificial, como si intentara demostrar algo de lo que ella misma no estaba tan segura. Empezó a recordar los momentos de extrañeza como quien junta las piezas sueltas de un rompecabezas que aún no sabe qué revelará. No eran pruebas. Eran sensaciones. Intuiciones. Las noches se volvieron más tranquilas. Daniel intentaba crear momentos para sí mismo, pero Elena siempre parecía ocupada o cansada. Empezaba a acostarse más temprano o decía que le dolía la cabeza. Él insistía sutilmente, ofreciéndole té, preguntándole si quería hablar, pero ella decía que todo estaba bien. Siempre esa frase. Todo estaba bien. Y él, por respeto, por amor, la creía. O al menos, intentaba creerla. Pero había algo más. Estaba el peso de una distancia injustificada, y la sensación de que la casa, antaño un hogar, se estaba convirtiendo en una simple vivienda. Los objetos estaban en su lugar, las rutinas seguían vigentes, pero el alma parecía escapar lentamente por alguna grieta que él no podía encontrar. Elena también sentía el peso de lo que hacía, pero lo disimulaba bien. Se justificaba diciendo que simplemente estaba experimentando un momento de confusión, de redescubrimiento, de necesidad de sentirse viva. En realidad, lo que experimentaba era una contradicción interna que la desgarraba en silencio. Conocía el valor del hombre con el que estaba casada. Conocía el corazón de Daniel, conocía su dedicación, su fidelidad. Pero al mismo tiempo, había dejado entrar en su vida a alguien que despertó en ella una antigua emoción, una descarga de adrenalina que no había sentido en años. Era nuevo, era peligroso, estaba prohibido, y eso lo hacía parecer más intenso de lo que realmente era. El otro hombre, con su actitud segura y su mirada firme, dijo todo lo que ella quería oír en ese momento de duda. La hacía sentir deseada, única, el centro de atención que creía haber perdido en casa. Pero era un juego desequilibrado. Porque en el fondo, sabía que lo que sentía por Daniel era amor verdadero, construido, probado. Y lo que sentía por el otro, era una ilusión. Los encuentros con su amante comenzaron como casualidades, luego como curiosidad, y pronto se convirtieron en una adicción. Elena empezó a interpretar dos personajes. Durante el día, era la esposa devota, la mujer que charlaba con sus padres, que sonreía en los almuerzos dominicales, que cuidaba de la casa como si siguiera siendo el centro de todo.
Pero en cuanto Daniel se iba, en cuanto un respiro en su rutina era suficiente, se transformaba. Agarraba su celular apresuradamente, organizaba reuniones secretas, hacía planes. Frente al espejo, se retocaba el maquillaje con la misma mano que luego tocaría el rostro de un hombre que no era su esposo. Y cada vez que volvía a entrar por la puerta, cargaba con un peso insoportable sobre sus hombros. Lo peor fue que Daniel no la acusó. No peleó, no sospechó abiertamente. Siguió siendo amable. Siguió haciendo café. Siguió intentándolo. Y eso la hizo sentir aún peor. Porque cuanto más le demostraba amor, más se hundía en la culpa. Y cuanta más culpa, más se aferraba a la mentira para evitar afrontar la realidad de lo que estaba haciendo. Empezó a evitar mirarlo a los ojos. Él empezó a abrazarla con menos fuerza. Empezó a evadir preguntas sencillas. Ya no hablaba de su día, no compartía detalles, no hacía planes para el futuro. Pero Daniel seguía sin confrontarla. Esperó. Observó. Analizó. Y fue una noche en particular, durante una cena informal con parejas amigas, que la tensión alcanzó un punto casi insoportable. Elena parecía inquieta, con la mirada perdida y los dedos jugueteando con la servilleta. Daniel, en cambio, observaba en silencio, con una expresión que mezclaba tristeza y aceptación. Durante una conversación sobre relaciones, uno de los amigos comentó que la confianza es la piedra angular de cualquier matrimonio. Elena apartó la mirada de inmediato. Daniel simplemente respiró hondo y bebió un sorbo de vino, como si se hubiera tragado un pedazo de su propia dignidad. Esa noche, al llegar a casa, Elena se fue a su habitación sin decir nada. Daniel permaneció un rato en la sala, sentado, con la mirada fija en un punto. El silencio era tan denso que parecía llenar cada espacio. Cuando por fin se acostó a su lado, se dio cuenta de que Elena ya estaba dormida, o fingía estarlo. Volteada, distante. No la tocó. Simplemente permaneció allí, con los ojos abiertos, escuchando el sonido de su propia respiración e intentando recordar la última vez que sintió que estaban realmente juntos. Los días siguientes estuvieron llenos de creciente tensión. Daniel se volvió más callado, más reservado. Elena lo comprendió, pero no hizo ningún comentario. Estaban atrapados en una burbuja donde las palabras ya no alcanzaban para decir lo que necesitaban decir. Y fue en ese espacio vacío donde llegó una invitación, una fiesta de parejas, organizada por amigos en común. Una tradición que habían seguido durante años. Daniel dudó, pero Elena insistió. Quería guardar las apariencias. Quería, de alguna manera, convencerse de que aún podía fingir que todo estaba bajo control. Cuando llegó el día, se prepararon en silencio. Daniel se puso su mejor traje. Elena eligió un vestido que siempre le gustaba, pero esta vez no hubo comentarios. Solo una breve mirada y un gesto de asentimiento. Durante el trayecto, intercambiaron pocas palabras. Llegaron juntos, sonrieron a sus amigos y los saludaron con cariño. Pero la mirada de Elena estaba en otra parte. Y Daniel lo notó. La música empezó, las parejas bailaron. El ambiente era ligero, relajado. Pero algo en el aire les parecía denso. En un momento dado, Elena se apartó unos minutos. Fue al baño, dijo. Pero Daniel lo sabía. No había expresión más dolorosa que la suya en ese momento. Al regresar, se arregló el pelo, se pasó los dedos por los labios y caminó hacia él con expresión indefinida. Y entonces, con la naturalidad de quien pide un favor trivial, dijo que quería bailar con otro hombre, uno de los invitados, un viejo conocido. Daniel la miró a los ojos. No preguntó quién. No quería saberlo. Simplemente respondió, puedes, pero vete sola a casa. Ella se quedó congelada. Y al instante siguiente, Daniel se levantó de la silla con la calma de quien comprende que no hay nada más que decir. Caminó hacia la salida, sin alzar la voz, sin mirar atrás. Y con él, desapareció el último vestigio de la historia que habían construido. Pero lo que Elena aún no sabía era que esa traición no era el fin del dolor. Era solo el principio. Elena pasó los 2 primeros días después de la fiesta sin dormir mucho.
Deambulaba por la casa como una visitante incómoda, evitando las habitaciones que una vez representaron afecto, ahora vacías de significado. Las paredes, antaño cómplices de su rutina diaria, parecían escuchar cada paso con criterio. Intentó escribirle un mensaje a Daniel, pero ninguna palabra parecía suficiente. Borró, reescribió, volvió a borrar. Nada tendría sentido después de esa noche. La imagen de él alejándose con su postura firme, su voz tranquila y su mirada decidida la siguió como un espectro. Pensó que, tal vez, con unos días de separación, se calmaría. Que el dolor daría paso al anhelo. Pero nada de eso sucedió. El silencio era la única respuesta. Y fue precisamente ese silencio el que más la dolió. Él no buscó, no preguntó, no intentó comprender. Simplemente desapareció de la narrativa de la vida que ella creía que aún podía salvarse. No fue hasta el quinto día que se armó de valor para ir a su antiguo apartamento. Tenía alguna excusa, devolver una caja de documentos, preguntar por una cuenta conjunta, cualquier excusa para justificar su presencia. Llamó 2 veces. No hubo respuesta. Llamó una tercera vez. Un vecino al final del pasillo le dijo que ya no estaba. Se había ido 2 días antes con unas maletas, sin decir a dónde iba. Elena le dio las gracias brevemente y bajó las escaleras con el pecho pesado. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la despedida ya se había producido y de que había perdido la oportunidad de una explicación. En las semanas siguientes, intentó retomar su vida como si todo estuviera en suspenso. Pero no fue así. El dolor era activo, presente, creciente. Su amante desapareció poco después de la fiesta. Dijo que lo que habían experimentado fue leve, fugaz, que no quería problemas. No me involucro con mujeres que aún tienen sentimientos sin resolver, dijo antes de dejarla allí, inundada de arrepentimiento y vergüenza. Elena se quedó sola, con el peso de su propia decisión oprimiendo su pecho como un ancla. No sabía dónde estaba Daniel, no sabía cómo estaba ella. Pero sabía que, en algún lugar, él finalmente se había liberado de ella. 3 meses después, ocurrió lo inesperado. Elena caminaba por un parque cerca del viejo café donde solían ir cuando lo vio. Estaba sentado de espaldas a ella, con una camisa que ella conocía bien, un libro en las manos y una leve sonrisa en el rostro. A su lado había una mujer. Su cabello recogido de forma informal, sus ojos riendo con facilidad, una presencia serena. Los dos hablaban como si el mundo que los rodeaba no existiera. Elena se quedó paralizada. Le temblaban las piernas. No eran celos. Era dolor. Dolor por algo que ella misma había matado. Daniel no la vio. Y ella no tuvo el valor de acercarse. Se quedó allí parada, observándolo unos minutos, hasta que se dio cuenta de que estaba bien. De verdad bien. No era una fachada. El brillo en sus ojos era diferente. No era el mismo hombre que había dejado en la fiesta de parejas. Se había reconstruido. El dolor se agudizó, pero lo superó. Regresó a casa y lloró desconsoladamente por primera vez. No por lo que él estaba pasando, sino porque ella fue quien lo dejó todo. Porque le había entregado el amor de su vida a otra mujer, no porque se lo hubieran arrebatado. Decidió que necesitaba hablar con él. Aunque solo fuera para disculparse. Aunque solo fuera para escuchar que no quería volver a verla. Necesitaba decirle, aunque solo fuera una vez, que lo que sentía era real. Que el error era suyo, pero que el amor no se había ido. Encontró un nuevo número y llamó. Su voz respondió con calma. Y al oír ese hola, respiró hondo y soltó una súplica que llevaba semanas conteniendo. Quería hablar. Simplemente hablar. Daniel estuvo de acuerdo. Quedaron en encontrarse en un café neutral. Ella llegó primero, con las manos frías y el corazón acelerado. Cuando él entró, se sentó con calma. Era diferente. No solo en su rostro, sino también en su postura. Ya no era el hombre que ella conocía. Era alguien más completo. Alguien que renacía del dolor. Empezó diciendo que no quería perturbar su nueva vida, que no esperaba volver con él, pero que necesitaba, de alguna manera, disculparse mirándolo a los ojos.
Dijo que no sabía qué buscaba al dejar el matrimonio, que se perdió en las necesidades, en los deseos egoístas, y que lo pagó con el peso del arrepentimiento. Que su silencio era lo que más le dolía, porque confirmaba que ya no la veía de la misma manera. La escuchó sin interrumpir, sin apartar la mirada. Y cuando ella terminó, él respondió con calma. Dijo que la perdonaba. No para volver a estar juntos, sino para dejar de cargar con el dolor. Dijo que entendía que a veces el amor no muere por falta de sentimientos, sino por falta de cariño. Y que lo que había entre ellos, aunque había sido real, se destruyó no por una noche, sino por una serie de decisiones que ella tomó sola. Elena asintió con lágrimas en los ojos, diciendo que lo entendía. Pero no podía ocultar su dolor. Fue entonces, en el silencio que siguió, que ella le preguntó, sin pensarlo, casi por impulso, si se había vuelto a enamorar. Y la respuesta fue una leve sonrisa seguida de un sí. Él dijo que había conocido a alguien que lo hacía sentir en paz. Y que esa paz era algo que no sabía que necesitaba hasta que la perdió por ella. Elena tragó saliva. Intentó sonreír. Dijo que se alegraba por él. Pero sus ojos no lo ocultaron. Mientras se levantaban para irse, ella le agradeció la conversación. Por escucharla. Por perdonarla. Y se dio la vuelta para irse. Pero fue entonces cuando Daniel la llamó por su nombre, como hacía mucho que no lo hacía. Ella se giró. Y él, con mirada firme, le dijo que debía ser sincero. Que había algo que ella no sabía. Algo que había mantenido oculto por respeto a su historia, pero que ahora no veía motivo para ocultarlo. Elena frunció el ceño. Él suspiró profundamente, metió la mano en el bolsillo y sacó un sobre arrugado. Era una carta. Doblada por la mitad. La recogió con manos temblorosas y al instante reconoció su propia letra. Era una carta vieja. Muy vieja. La había escrito durante un momento de crisis entre ellos, años atrás, cuando pensó que sería mejor separarse. Nunca tuvo el valor de dársela. La había tirado, o eso creía. Pero Daniel la tenía. Dijo que encontró la carta meses antes de la traición, en un viejo cuaderno. Que la leyó entera. Cada palabra. Cada duda. Cada resentimiento. Y que desde ese día comprendió que su relación había estado desequilibrada durante más tiempo del que había imaginado. Dijo que se dio cuenta de que ella se estaba distanciando mucho antes de cualquier amante. Que había un anhelo dentro de ella que él nunca podría llenar. Y por eso, cuando vio materializarse la traición, no se sorprendió. Solo sintió confirmación. Dijo que esa noche en la fiesta, cuando la dejó, no fue la traición lo que dolió. Fue darse cuenta de que ella no lo había amado durante mucho tiempo. Y que él, por terquedad, fingió no verlo. Elena se derrumbó en ese instante. No por el secreto de la carta. Sino porque se dio cuenta de que él se había ido incluso antes de que saliera por la puerta. Que había perdido al hombre que la amaba mucho antes de bailar con alguien más. Que el verdadero abandono no era suyo, sino suyo, y comenzó mucho antes de cualquier traición física. Daniel la abrazó por última vez. Sin deseo. Sin ira. Sin dolor. Solo compasión. Luego se dio la vuelta y se alejó. Y en ese instante, ella lo supo, el amor que había destruido ya estaba muerto, enterrado en el silencio de una carta que ella misma había escrito y que, irónicamente, le reveló todo lo que necesitaba saber para dejar de intentarlo. Y entonces lo comprendió. Que el verdadero castigo no era perderlo. Era vivir con la certeza de que quien la amaba por completo se había ido con solo la mitad de lo que merecía, mientras que ella se quedó con el vacío que había construido palabra a palabra, omisión a omisión, silencio a silencio. Esa tarde, tras la conversación en el café y el descubrimiento de la carta olvidada, Elena regresó a casa sintiéndose como si caminara entre escombros. Nada quedaba del hogar emocional que había compartido con Daniel. Sus palabras se habían agudizado no por su tono, sino por su precisión. Cada frase no transmitía agresión, sino el peso de una verdad que ella había intentado evitar durante demasiado tiempo. La carta, olvidada durante años, era el símbolo más cruel de en que se habían convertido incluso antes de la traición.
Lo que más le dolía no era el perdón ni el amor que se había ido. Era saber que ella misma había iniciado el desmoronamiento silencioso de la relación que decía apreciar tanto. En los días siguientes, Elena intentó volver a su rutina, pero todo parecía fuera de lugar. Los lugares que frecuentaba, las conversaciones con colegas, incluso el espejo ya no la reconocía. Estaba pálida, con la mirada apagada, la respiración entrecortada y una ansiedad constante en el pecho que convertía los minutos en horas. Las noches eran largas y frías. Empezó a soñar con el pasado con más frecuencia, reviviendo escenas que antes parecían intrascendentes, una mirada amorosa en medio de una discusión, una risa compartida un lunes lluvioso, un simple roce de manos en la fila del supermercado. Esos pequeños momentos, antes inadvertidos, ahora regresaban como puñaladas, demostrando que el amor verdadero nunca necesitó espectáculo para existir. Y que fue precisamente en la falta de atención al detalle que empezó a perderlo. La semana siguiente, mientras intentaba reorganizar viejos documentos guardados en el fondo de un cajón, encontró un álbum de fotos que habían armado durante su segundo año de matrimonio. Se sentó en el suelo y lo hojeó lentamente, como si tocara heridas abiertas. Cada página contenía no solo imágenes, sino recuerdos latentes. Viajes sencillos, fiestas de cumpleaños, cenas improvisadas. Había allí una felicidad genuina, casi ingenua, que ahora parecía demasiado lejana para tocarla. Y fue entonces cuando se dio cuenta de algo que no había aceptado antes: la traición no era el principio del fin. Era la consecuencia de una serie de abandonos sutiles, por parte de ella y de él, aunque en distintos grados. Ninguno de los dos tuvo el valor de admitir que se estaban perdiendo, y para cuando se dieron cuenta, ya era demasiado tarde. Unos días después, decidió escribirle. No con la intención de acercarse, sino de liberar las palabras que la asfixiaban. Una carta breve y directa, en la que le agradecía ser quien era, haber amado como lo había hecho y, sobre todo, haber tenido la grandeza de perdonar. No esperaba respuesta. No quería más respuestas. Simplemente quería acabar con el dolor que insistía en permanecer atrapado en su interior. Él envió la carta y, por primera vez en semanas, durmió sin sueños. Fue como si finalmente hubiera aceptado que el capítulo estaba cerrado, aunque el final lo hubieran escrito manos distintas a las de quienes habían comenzado la historia. Mientras tanto, Daniel seguía adelante con paso firme. Tenía a su lado a alguien que no cargaba con fantasmas, que no exigía confirmación constante, que no lo hacía sentir inadecuado. La nueva mujer que ahora formaba parte de sus días tenía el don del silencio sereno, los gestos sinceros y una presencia ligera. No competía con su pasado, no quería compararse con Elena. Era simplemente ella misma, completa, transparente, y eso le bastaba. Daniel, por su parte, no hablaba mal de su exesposa, no guardaba rencor ni revivía sentimientos heridos. Para él, el dolor de la traición había sido real, pero ya no ocupaba espacio. Lo que quedaba era el aprendizaje, y lo aceptaba con respeto. Pero el destino a veces exige encuentros que no piden permiso. En un evento benéfico en la escuela donde Elena aún trabajaba, Daniel apareció sin saber que ella estaría allí. Lo había invitado su nueva pareja, que apoyaba causas sociales, y le habían pedido que diera una breve charla. Cuando Elena lo vio a su lado, en medio del salón decorado con globos de colores y carteles hechos a mano por los niños, se le paró el corazón por un instante. No porque lo siguiera amando de la misma manera, sino porque comprendió, con claridad, que ahora pertenecía a otro universo. Un universo en el que ella ya no tenía cabida. Durante la velada, solo se miraron una vez. Ella sonrió brevemente y él le devolvió la sonrisa con un gesto cortés. Sin palabras. Sin tensión. Solo dos mundos que ya no se tocaban. La nueva pareja de Daniel se acercó a Elena más tarde, sin saber de ella, y elogió la organización del evento. Su conversación duró solo unos minutos, pero suficientes para que Elena viera en sus ojos lo que había visto años atrás: confianza, admiración, respeto. Y fue entonces cuando comprendió, una vez más, que había perdido mucho más que un hombre. Había perdido el reflejo de lo mejor de sí misma que él siempre había visto en ella, y que ella, por inseguridad o negligencia, no había logrado mantener. Esa misma noche, al llegar a casa, se sentó en el porche durante horas, contemplando el cielo nublado. Recordó cuando habían hecho esto juntos, sin decir nada,
solo compartiendo el cómodo silencio. No lloró. Ya no había lágrimas. Solo un profundo cansancio, un agotamiento emocional que parecía imposible de sanar. Cogió el teléfono y abrió una nota donde había escrito cosas que quería decir, pero no había dicho. Las leyó en silencio, como si hablara con alguien que aún estuviera allí. Al terminar, lo borró todo. Ya no necesitaba llevarlas consigo. Días después, la sorprendió un mensaje inesperado de la nueva pareja de Daniel. Había descubierto quién era Elena. No por celos ni desconfianza, sino porque quería comprender un poco más al hombre que ahora formaba parte de su vida. En el mensaje, decía que no tenía intención de invadir el pasado de nadie, pero quería agradecerle. Porque, a pesar de todo, si esa historia no hubiera terminado, nunca habría conocido a Daniel. Elena, al leerlo, sintió algo inexplicable. Una mezcla de dolor y alivio. Dolía porque el mensaje confirmaba que alguien más ocupaba el espacio que una vez fue suyo. Pero la aliviaba porque, por fin, comprendía que el ciclo había terminado. No con rabia, ni con gritos, sino con una aceptación que solo el tiempo puede construir. A finales de ese mes, Elena se cambió de escuela, en otra ciudad. Necesitaba distancia. No para escapar, sino para empezar. Se llevó algunas cosas, entre ellas una vieja foto de ella y Daniel en un sencillo viaje de otoño. No se la llevó por nostalgia. La tomó como un recordatorio de quien fue una vez, y de quien podría ser aún, si tuviera el coraje de empezar de nuevo. Empezó a vivir con más tranquilidad, con más introspección. Aprendió a caminar sola, a organizar la casa solo para ella, a cocinar despacio, a no depender de mensajes para sentirse viva. Pasó un año. Daniel siguió adelante con su vida con serenidad, y Elena, poco a poco, encontró una nueva paz. Ya no buscaba justificaciones para lo que había vivido. Ya no albergaba dudas. Él aprendió a mirar atrás con humildad y a seguir adelante con tranquilidad. Yo todavía lo recordaba, pero ahora sin dolor. Lo recordaba como se recuerda una historia real, intensa y cumplida. Y quizás, en el fondo, eso era precisamente lo que el amor necesitaba, ser recordado con gratitud, aunque terminara con una despedida. Pero lo que nadie vio fue el momento exacto en que Elena, una madrugada cualquiera, finalmente lo comprendió todo. No fue una epifanía cinematográfica ni una revelación dramática. Fue solo un pensamiento silencioso, mientras enjuagaba una taza de té en el fregadero. Sonrió para sí misma y susurró: yo fui el error que él tuvo el valor de dejar atrás. No había tristeza en esa frase. Había verdad. Y con ella, la liberación que había buscado durante tanto tiempo. A la mañana siguiente, abrió las ventanas, dejó entrar el sol y salió a caminar. Por primera vez en mucho tiempo, se sintió ligero. No porque lo hubiera olvidado, sino porque, por fin, lo había aceptado. Y entre la multitud anónima de aquella nueva ciudad, Elena empezó a escribir su propia historia, una que ya no dependía de reparar los escombros del pasado, sino de construir, ladrillo a ladrillo, un presente digno del futuro que aún le quedaba. Mudarse a otra ciudad le trajo a Elena no solo el nuevo comienzo que tanto necesitaba, sino también la inevitable confrontación con la persona en la que se había convertido. Allí, lejos de todo lo que conocía, de sus recuerdos más vívidos, de sus rostros familiares y de los lugares marcados por la presencia constante de Daniel, se vio obligada a encontrarse sola, sin ningún reflejo de su entorno que la confirmara. Durante los primeros meses, vivió en piloto automático. Se despertaba temprano, organizaba sus materiales para la clase, caminaba hasta la escuela donde ahora daba clases a niños que no sabían nada de su pasado, y por la noche regresaba a un pequeño apartamento alquilado que aún olía a nuevo, como si ni siquiera el tiempo quisiera entrar en él. No había risas, ni retratos en las paredes, ni rastros de otra vida. Solo el sonido de su propia respiración llenando el vacío. Aprendió a cocinar, a sentarse en el porche con una copa de vino y escuchar su soledad como si fuera una vieja amiga a la que por fin había encontrado el valor de enfrentarse. Había una extraña paz en no tener que dar explicaciones, en no justificar sus errores ante nadie, en saber que, a partir de entonces, cualquier dolor que sintiera sería su propia responsabilidad. Las madrugadas seguían siendo largas, pero empezaron a doler menos.
Redescubrió pequeños placeres olvidados, escribir, escuchar viejas canciones, caminar sin rumbo. No buscaba llenar el vacío, solo aprender a vivir con él, como quien acepta la cicatriz como parte de su cuerpo. Una noche, al recibir una invitación para una reunión informal con compañeros de su nuevo colegio, dudó varios minutos antes de aceptar. No quería repetir errores, no quería empezar de cero con distracciones. Pero fue, sin expectativas. Durante la conversación en el restaurante, rodeada de voces suaves y miradas desconocidas, se dio cuenta de que podía reír de nuevo. Una risa tímida, contenida, pero sincera. Era como si una parte de ella emergiera tras un largo tiempo sumergida. Uno de sus compañeros, un hombre tranquilo y observador llamado Miguel, empezó a entablar conversación con ella espontáneamente, sin segundas intenciones aparentes. Hablaron de libros, películas, historias de clase. Y por primera vez en mucho tiempo, Elena no sintió la necesidad de fingir entusiasmo. La conversación fluyó con naturalidad, sin el peso del pasado, sin presión, sin necesidad de demostrar nada. En los días siguientes, empezaron a almorzar juntos de forma informal. Paseaban por las calles después del trabajo, intercambiaban mensajes por la noche. Miguel era diferente. No buscaba invadir ni llenar vacíos. Simplemente ofrecía su presencia. Elena, aunque aún recelosa, empezó a permitir que su compañía se convirtiera en una constante. No hubo pasión inmediata, ni euforia. Era algo más tranquilo, más maduro, más consciente. Ya no era la misma mujer de antes, y quizás por eso, estaba aprendiendo a amar de otra manera. En la otra cara de la vida, Daniel continuó consolidando su nueva relación. Con la mujer que ahora lo acompañaba, encontró un equilibrio que jamás imaginó. Era una relación cimentada en el diálogo franco, el respeto mutuo y la decisión diaria de quedarse. No había miedo al abandono ni la sensación de luchar constantemente por mantener algo. Con ella, aprendió que el amor no es una lucha constante, sino un refugio. Compartieron sueños sencillos, planes viables, pequeños gestos con sentido. El dolor del pasado no desapareció por completo, pero se redujo a recuerdos silenciosos, que ahora solo le recordaban lo que nunca volvería a aceptar. Una tarde, mientras organizaba las actividades escolares, Elena se encontró con un dilema. Miguel la invitó a pasar un fin de semana en otra ciudad, nada romántico, solo un viaje ligero, un intento de escapar de la rutina. Sonrió, pero sintió una opresión en el pecho. Sabía que le gustaba. Y también sabía que ella misma empezaba a sentir algo similar. Pero también cargaba con el miedo a repetir los errores. No quería que Miguel fuera un sustituto, una distracción o un alivio para la culpa. Quería acercarse a él con honestidad, con el corazón limpio. Y allí, ante la disyuntiva de aceptar la invitación o dar marcha atrás, comprendió el verdadero peso de la traición que una vez cometió. No fue solo Daniel quien perdió la confianza en el amor. Ella también. El error que cometió le enseñó, brutalmente, que la destrucción de un vínculo no solo afecta al otro. Afecta, primero, al traidor. Porque en el momento en que se cruza esa línea, se rompe una parte esencial de la persona, y el proceso de reconstrucción nunca estará completo. Elena declinó la invitación, pero explicó sus razones. Le dijo a Miguel que necesitaba más tiempo, que estaba intentando reaprender a sentir. Él lo entendió. Y se quedó a su lado, respetando el tiempo, respetando los silencios. Para ella, esa fue una valiosa prueba de que aún había gente dispuesta a amar sin prisas. Empezaron a verse más a menudo, ahora sin presiones, sin etiquetas, sin urgencia. Poco a poco, ella empezó a permitirse. Una cena aquí, una película allá, un intercambio de confidencias sobre las heridas que llevaban. Su intimidad creció como un árbol que se yergue incluso después de una gran tormenta, más firme, más consciente, más resiliente. Mientras tanto, un día Daniel recibió una carta inesperada por correo. Era de Elena. No era un intento de responder, ni una disculpa. Simplemente una carta sincera, diciéndole que estaba aprendiendo a vivir de nuevo, que por fin había comprendido la magnitud del daño que había causado, que había redescubierto su propio nombre en la voz de otra persona y que ahora comprendía que el amor, cuando es verdadero, no puede tolerar la ausencia de verdad. La última línea simplemente decía,
gracias por dejarme ir, incluso cuando no sabía que perdería al hacerlo. Daniel leyó la carta en silencio. La dobló con cuidado y la guardó en una caja llena solo de pequeños fragmentos del pasado que no quería olvidar, pero que ya no necesitaba revisitar. Comprendió que Elena había encontrado algo valioso, arrepentimiento y crecimiento genuinos. Y eso era suficiente. No necesitaba reencuentros, reconciliaciones ni finales poéticos. La verdad ya se había dicho. La historia había terminado con dignidad, y eso era suficiente. Esa misma noche, Elena caminó sola hasta el mirador de la ciudad, un lugar que había descubierto semanas antes y que ahora usaba como espacio de reflexión. Observó cómo se encendían las luces a lo lejos, sintió la suave brisa en el rostro y pensó en el viaje que había hecho. No se sentía victoriosa ni curada. Pero yo sentí algo que no había sentido en mucho tiempo, paz. No la paz de quien ha borrado el pasado, sino la paz de quien ha aprendido a vivir con él. Sabía que aún habría días de duda, de inseguridad, de recuerdos incómodos. Pero ella también sabía que era capaz de afrontarlo sin huir, sin mentirse a sí misma. Al volver a casa, encontró un mensaje de Miguel: pensé en ti hoy mientras leía un libro. Creo que es buena señal. Sonrió. No respondió de inmediato. Se sentó en el sofá, se abrazó las rodillas y dejó que ese simple gesto la inundara. Estaba lista para vivir de nuevo. No por impulso ni por necesidad, sino porque ahora, por fin, sabía quién era y quién no quería volver a ser. Y fue en ese preciso punto, entre la aceptación y un nuevo comienzo, que la historia empezó a prepararse para el final que siempre mereció. Un final que no traería giros milagrosos ni redenciones forzadas. Sino un final construido sobre la verdad, el dolor, el crecimiento y, sobre todo, la conciencia de que ciertos amores, por hermosos que hayan sido, solo existen para enseñarnos lo que nunca debe perderse. En la escuela, mientras los pasillos se llenaban de voces infantiles y dibujos coloridos en las paredes, Elena comenzó a experimentar una nueva presencia. Su postura ya no estaba cargada de vacilación, la de una mujer que intenta pasar desapercibida por miedo a ser recordada. Poco a poco, reaprendió a ocupar espacios con más naturalidad, sin la culpa silenciosa que la había asfixiado durante tanto tiempo. Miguel permanecía cerca, su presencia constante y serena, pero nunca invasiva. Ambos compartían su vida cotidiana con naturalidad, e incluso sin nombrar aún lo que estaban construyendo, era evidente que estaban forjando un camino juntos, con pasos pacientes. Un sábado cualquiera, la invitó a visitar un estudio de arte en un pueblo vecino. Elena aceptó, no con su habitual inquietud, sino con curiosidad y, quizás, incluso con el atisbo de un deseo de ver el mundo con otros ojos. Durante el viaje, la carretera estaba bordeada de árboles secos y el viento hacía que las hojas revolotearan ligeramente. En el coche, el silencio entre ellos era cómodo, casi necesario. Al llegar, caminaron juntos entre esculturas y lienzos pintados con una emoción cruda, arte que parecía gritar sentimientos que las palabras a menudo no podían transmitir. Elena se detuvo ante un cuadro que representaba dos cuerpos entrelazados, pero desconectados por sus miradas, mirando en direcciones opuestas, pero abrazados. Se quedó allí durante largos minutos. Miguel, acercándose, no dijo nada. Simplemente le tocó suavemente la mano. Ella le devolvió el apretón. Eso fue suficiente. Después de ese día, los dos se vieron más a menudo y una nueva etapa de su historia comenzó a surgir, ahora sin comparaciones, sin miedo a la repetición, sin la sombra de Daniel cerniéndose entre ellos. Aún así, de noche, de vez en cuando, el pasado llamaba a la puerta con una dulzura incómoda. Ya no era culpa, ni añoranza. Era recuerdo. Elena recordaba a Daniel no como un deseo de ser recapturado, sino como parte de ella. Ya no dolía de la misma manera, pero dejaba huella. Y fue una de esas noches, organizando viejas carpetas de planes de clase, que encontró una carta que nunca había visto. Estaba doblada entre papeles de un antiguo curso de formación docente que había completado años atrás. Al abrirla, reconoció de inmediato la letra de Daniel. La carta no tenía fecha, pero su intención era clara. La había escrito como si fuera una confesión a sí mismo, y por alguna razón, quizás distracción, quizás elección, la carta había acabado olvidada allí. En la carta, Daniel habló de su fallido intento por mantener viva una relación que ya no era mutua.
Contó cómo, en varias ocasiones, sintió que hablaba con alguien que ya se había ido, aunque su cuerpo seguía presente. Habló de noches en las que ella dormía a su lado sin siquiera notar que no se había dormido, y de mañanas en las que preparaba café aunque no estaba seguro de si ella lo tomaría. Y luego, en el último pasaje, escribió que su mayor miedo no era ser traicionado, sino descubrir que se había vuelto invisible para alguien que una vez pudo verlo completamente. Elena releyó la carta 3 veces. Las palabras parecían gritar, resonar y atascarse en su garganta. No había ira allí, solo agotamiento. Un agotamiento silencioso que solo quienes aman solos pueden soportar. Guardó la carta, pero no en un cajón. La puso en un pequeño marco y la dejó sobre la mesa del dormitorio, no como una forma de autocastigo, sino como un símbolo de quien nunca quería volver a ser. Unas semanas después, en una tranquila mañana de otoño, encontró a Miguel sentado en el porche con una taza de café, con la expresión más seria de lo habitual. Al sentarse a su lado, supo que algo diferente estaba a punto de decirse. Miguel le habló de una oferta de trabajo en otra ciudad, a muchas horas de distancia. Un proyecto de educación ambiental que requeriría dedicación a tiempo completo durante al menos 2 años. Dijo que no esperaba que ella lo acompañara, pero que tampoco quería irse sin ser sincero sobre cómo se sentía. Elena escuchó en silencio. Y por primera vez en su vida, no reaccionó con desesperación ante la posibilidad de perder a alguien. Lo miró con calma, sonrió levemente y le dijo que si era su sueño, debía irse. Los sueños que nos mueven no deben interrumpirse. Y lo verdadero siempre encuentra la manera de continuar, incluso en la distancia. Miguel se fue 2 semanas después, y ambos mantuvieron el contacto mediante videollamadas frecuentes, mensajes sinceros y un intercambio constante. No hubo promesas ni planes forzados. Solo una conexión real, mantenida por 2 personas que se respetaban lo suficiente como para no aprisionarse mutuamente. Elena, en lugar de encerrarse en la tristeza, decidió dedicarse más a sus proyectos personales. Empezó un posgrado, creó un pequeño club de lectura para las madres de sus alumnos y empezó a escribir regularmente en un blog donde hablaba de reconstrucción emocional, identidad y decisiones. Sus escritos consiguieron lectores fieles y, poco a poco, empezó a ser buscada por mujeres que también intentaban reencontrarse tras experiencias dolorosas. En uno de estos mensajes, una mujer habló sobre el fin de un matrimonio tras una traición que ella misma había cometido y cómo la culpa le impedía seguir adelante. Elena respondió con un mensaje sincero, en el que no intentó justificar errores, sino que demostró que es posible afrontar el dolor con honestidad, asumiendo la responsabilidad y eligiendo crecer en lugar de huir. Este intercambio de palabras despertó en Elena una idea que llevaba tiempo gestándose: escribir un libro. No exactamente sobre su historia, sino sobre lo que había aprendido de ella. Escribir se apoderó de sus días. Pasó noches enteras revisando capítulos, creando personajes, alineando ideas. El proceso fue catártico. Cada palabra escrita era una capa de dolor que se desprendía, una verdad que se reinterpretaba. Mientras tanto, Daniel seguía con su vida discretamente. Sabía por un amigo en común que Elena estaba bien. Escucharlo le trajo paz, pero no buscó más información. Era feliz en su nueva vida, y ya no había lugar para el resentimiento ni la nostalgia. Una tarde, sin embargo, recibió un paquete. Dentro había un ejemplar del libro recién publicado de Elena, con una dedicatoria manuscrita: a quien me enseñó, aún sin saberlo, que la ausencia puede ser la forma más profunda del amor. Que el silencio es a veces el mayor grito de dignidad. Y que no todo final es un fracaso, a veces, es solo el comienzo de algo más verdadero. Daniel leyó las palabras con respeto. Hojeó el libro, leyó algunos fragmentos y luego lo guardó con cuidado en el estante. No sentía deseos de responder ni de reconectar. Pero sentía orgullo. Porque, a pesar de todo, había algo hermoso en ver a la mujer que una vez amó transformar el dolor en algo útil, sincero y sensible. Pasaron los meses, y Miguel regresó a la ciudad para una breve visita. Se encontraron en el mismo parque donde solían pasear al principio de todo. Al verse, no había tensión, ni duda, ni angustia. Solo sonrisas serenas, largos abrazos y la certeza de que allí había algo real. Caminaron juntos, y Miguel habló de sus proyectos, sus dificultades, sus anhelos.
Elena habló del libro, de las mujeres que conoció a través de él y del nuevo significado que había adquirido la palabra empezar de nuevo. A última hora de la tarde, se sentaron en un banco bajo un árbol centenario. Miguel la tomó de la mano y, con una mirada firme, le preguntó, ¿todavía tienes miedo? Elena respiró hondo, miró al cielo rojo y respondió, no. Porque ahora sé el valor de cada decisión. ¿Y sé el precio de traicionarte a ti misma? La respuesta flotaba en el aire como una confesión liberadora. Y allí, sin promesas grandilocuentes, sin expectativas, los dos simplemente permanecieron. Juntos. No como dos intentando borrar el pasado, sino como dos que habían aprendido a vivir con él, y a pesar de él. Cuando las luces de la ciudad comenzaron a encenderse, Elena sintió que, por primera vez en mucho tiempo, ya no necesitaba huir del espejo. La mujer que ahora veía reflejada estaba completa. Cargaba con cicatrices, sí, pero también con sabiduría, fuerza, verdad. Y finalmente se permitió seguir adelante con facilidad. Sin el peso de alguien que intentara rescatar lo perdido, pero con el coraje de construir algo nuevo, con los pies firmemente plantados en el presente. El pasado era irreparable. Pero ya no era una prisión. Era historia. Y, como toda historia bien contada, simplemente necesitaba un final digno. Y estaba más cerca de lo que jamás hubiera imaginado. El invierno llegó sin previo aviso, trayendo consigo un silencio diferente. Ya no era el silencio del arrepentimiento ni del dolor, sino el que anuncia el fin de algo. Ese final que no se grita, que no se escribe con signos de exclamación, sino que se acepta con una mirada más larga al cielo, una respiración profunda y la madurez de quien por fin ha comprendido. Elena caminaba entre las hojas secas con un libro bajo el brazo, con las ideas organizadas por primera vez en muchos años. Su nuevo trabajo como coordinadora pedagógica le exigía responsabilidad, pero también le permitía mirar a los niños y recordar que todo empieza ahí, en las pequeñas decisiones, en los ejemplos repetidos, en las verdades dichas en susurros. Al cruzar las puertas del colegio aquella gélida mañana, notó que su cuerpo ya no soportaba el peso de antes. Era como si cada parte de él hubiera pasado por un proceso de sanación, no rápido, sino profundo, y ahora estuviera más firme, más completo. Ya no había prisa por llenar los vacíos, no había necesidad de rescatar lo perdido. Solo había un sincero deseo de vivir bien lo que quedaba del viaje. Miguel seguía presente, pero lo que habían construido dejó de ser un romance para convertirse en una amistad sólida, casi fraternal. Su reencuentro, aunque marcado por el cariño, reveló que ambos habían tomado caminos separados, y no había resentimiento. Solo comprensión. Él regresó a su proyecto ambiental, ahora en otra parte del país, y ella se quedó. Y quedarse, para Elena, fue una elección. Por primera vez, eligió valerse por sí misma, sin depender de nadie, sin buscar la salvación en otro corazón. Su última conversación estuvo marcada por un largo abrazo y una sonrisa sincera. Miguel dijo que admiraba su fuerza, y ella respondió que aprendió a ser fuerte cuando ya no tenía a dónde correr. No lloraron. Sabían que algunas personas llegan a la vida para iluminar caminos, no para quedarse en ellos. Y eso fue suficiente. El libro de Elena empezó a cobrar impulso. No por fama, sino por identificación. Mujeres de diferentes lugares escribieron para contar sus historias, encontrando en su narrativa no solo consuelo, sino también aliento. Y este impacto la impulsó a iniciar un nuevo proyecto, círculos de conversación con mujeres que, como ella, lo habían perdido todo por una mala decisión, pero que aún deseaban reconstruir. Las reuniones se celebraban en un pequeño auditorio cedido por una escuela local. Sillas sencillas, una mesa en el centro, y palabras llenaban los espacios vacíos. Elena no se presentó como una referencia moral ni como un ejemplo de superación. Simplemente dijo su verdad. Expuso sus defectos, aceptó las consecuencias e invitó a otras mujeres a hacer lo mismo. Fue real. Y, por lo tanto, transformador. Al otro lado de la vida, Daniel también encontró su propia versión de la paz. Con la mujer que había elegido para empezar de nuevo, vivió un amor tranquilo y presente que no requería pruebas constantes. Tuvo una rutina serena, proyectos compartidos y un hijo recién nacido que le trajo una nueva comprensión del tiempo, el cuidado y el amor que se construye con constancia, no con intensidad fugaz.
Se convirtió en un padre presente y atento, alguien que escuchaba antes de actuar y que amaba sin miedo al abandono. Cuando sostenía a su hijo en brazos, recordaba vagamente todo lo que había vivido antes, pero no con dolor. Con aprendizaje. Sabía que esa versión de sí mismo no habría existido sin sus fracasos previos. Sabía que cada decisión equivocada que alguien había tomado lo había llevado a ese momento justo. Y eso era suficiente. Había pasado una década desde la noche de la fiesta. Tiempo suficiente para que las heridas se convirtieran en cicatrices y para que los personajes de la historia siguieran su propio camino. Elena seguía viviendo sola, pero ya no se sentía sola. Tenía amigos cercanos, proyectos que la llenaban y una sensación de plenitud que ninguna relación podía reemplazar. Nunca más volvió a involucrarse profundamente con nadie, no por miedo, sino porque descubrió que no todos necesitan una nueva historia de amor para sentirse completos. Encontró sentido en su propio camino, y eso le bastaba. A veces, recordaba a Daniel, sí. En cumpleaños, en fechas importantes, en viejas canciones. Pero ahora el recuerdo no dolía, no sangraba. Simplemente aparecía y se iba, como una suave brisa que acaricia el rostro y continúa su camino. Nunca más se volvieron a ver, ni intercambiaron mensajes. Su último recuerdo vivo de él fue el libro que había guardado con tanto cariño y la certeza de que, a pesar de todo, había sido perdonada. Y este perdón, silencioso y definitivo, fue lo que le dio la libertad de reconstruirse. Un día, durante una conferencia sobre educación y reconstrucción de vínculos afectivos, Elena fue abordada por una joven profesora al final del evento. Sostenía un ejemplar del libro y le contó que la habían engañado 2 años antes, que su marido la había abandonado y que no sabía cómo seguir adelante. Lloró al decir que pensó en renunciar a todo, incluso a sí misma. Pero al leer el libro, encontró algo inesperado, no un consuelo, sino un espejo. Me demostraste que yo también puedo reconstruirme, incluso después de perder lo que más amaba, dijo. Elena sonrió con los ojos húmedos. Abrazó a la joven y respondió con firmeza, que hayamos destruido algo no significa que no podamos aprender a reconstruir con más conciencia. Un error no borra el valor que podemos recuperar. Siempre y cuando lo afrontemos con la frente en alto. Esa noche, sola en casa, Elena escribió su última entrada del blog. Era un mensaje de despedida. Hablaba de cierre. De ciclos que se cierran. De amores que enseñan más en su ausencia que en su presencia. También hablaba del perdón, no del que viene del otro, sino del que surge cuando finalmente nos aceptamos como seres humanos imperfectos, pero en constante evolución. Y terminaba con una simple frase: la traición no define quién eres. Pero cómo afrontas sus consecuencias, sí. La vida no ofreció finales cinematográficos. No hubo reencuentros dramáticos ni gestos de redención tardía. La historia terminó como las más impactantes, con cada personaje en el lugar que eligió o merecía estar. Daniel, feliz en su nueva vida, consciente de que alejarse fue su mayor acto de amor propio. Elena, transformada por el dolor y con la valentía de afrontarlo. Miguel, lejos, pero aún formando parte de la construcción de una nueva versión de sí misma. Y todas las voces que se cruzaron en estos caminos, marcadas por una historia que no se olvidará fácilmente. Si has llegado hasta aquí, comenta abajo qué te pareció esta historia. ¿Qué personaje te conmovió más? ¿Qué decisión habrías tomado diferente? Tu opinión es crucial para que podamos seguir ofreciéndote historias tan impactantes como esta. Y, por supuesto, suscríbete al canal, porque aquí siempre encontrarás historias reales y profundas que nos conmueven profundamente. Y antes de terminar, una reflexión: la traición no solo destruye una relación. Destruye la admiración, la confianza, el respeto y, sobre todo, lo que llevó años construir, la conexión emocional entre dos personas que una vez se eligieron. Cuando alguien traiciona, no solo rompe un vínculo externo. Rompe, sobre todo, su propia identidad. Porque es imposible salir ileso de un acto que hiere el alma de alguien que confió en ti. La traición deja huellas que el tiempo no puede borrar. Solo nos enseña a vivir juntos. Recuerda, este canal no tolera ningún tipo de engaño. Todas las historias que se cuentan aquí son ficticias, creadas para mostrar cómo las acciones irreflexivas pueden arruinar hogares, vidas y futuros. Hasta la próxima historia.
Que sirva de espejo, advertencia y remedio para quienes la escuchen.